¿hay algo imposible para Dios? Con esa pregunta comenzó una de las historias más poderosas de la Biblia. Hola, querido hermano y hermana en la fe. Hoy te invito a conocer más de cerca a un personaje que, aunque muchas veces se menciona brevemente, encierra una riqueza espiritual profunda. Isaac, el hijo que nació cuando ya no había esperanza humana, el hijo que fue ofrecido como sacrificio, el hijo que nos apunta proféticamente al Hijo de Dios. Isaac no es solo el hijo de Abraham y Sara. Isaac es el hijo de la promesa, nacido por un milagro, destinado a continuar la línea del pacto y figura del Mesías venidero. En este video descubriremos cómo su nacimiento fue una obra directa del poder de Dios, cómo su vida reflejó, en sombra, el sacrificio de Jesucristo, y cómo su unión con Rebeca es una imagen preciosa del amor entre Cristo y la Iglesia. Acompáñame en este recorrido por la palabra de Dios y déjate sorprender por cómo el plan eterno de salvación ya estaba siendo anunciado desde los días de Abraham, por medio de Isaac, el hijo en quien se cumpliría la promesa. Isaac, el hijo de la promesa y sombra de Cristo. ¿Quién fue Isaac? Isaac fue el hijo de Abraham y Sara, nacido por promesa divina cuando ambos eran de edad avanzada. Su nombre significa risa, porque Sara se rió al oír que tendría un hijo. Génesis 18, 12 al 14, nos muestra este momento. Versículo 12. Entonces Sara se rió en su interior y pensó, ahora que ya estoy vieja, ¿voy a tener ese placer, siendo también mi esposo un anciano? Versículo 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara y ha dicho, ¿acaso de verdad voy a tener un hijo ahora que soy vieja? Versículo 14. ¿Hay algo imposible para Jehová? En el tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Y así fue. Dios cumplió su promesa. Génesis 21. 1. Jehová dirigió su atención a Sara, tal como lo había dicho, y Jehová cumplió a Sara lo que había prometido. Versículo 2. Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo exacto que Dios le había prometido. Versículo 3. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido, el que Sara le dio. El nombre Isaac, en hebreo Yitzhak, significa él se ríe o risa, haciendo alusión a la reacción de Abraham y de Sara al oír que tendrían un hijo en su vejez. El mismo Abraham también se rió de sorpresa. Génesis 17, 17. Entonces Abraham se inclinó rostro en tierra y se rió, pensando, ¿acaso un hombre de 100 años puede tener un hijo? ¿Y Sara, a los 90 años, podrá dar a luz? Isaac no es solo un personaje importante del pasado, sino también un personaje muy importante para el cristianismo, ya que representa el cumplimiento fiel de las promesas de Dios, la continuación de la línea mesiánica y una sombra profética de Jesucristo. Isaac como hijo de la promesa. Génesis 17, 19. Dios respondió, tu esposa Sara te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Yo estableceré con él un pacto eterno para sus descendientes después de él. Versículo 20. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, haré que tenga muchos descendientes y lo multiplicaré en gran manera. Será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Este versículo muestra que, aunque el pacto sería con Isaac, Dios no olvida a Ismael. Lo bendice con prosperidad, descendencia numerosa y liderazgo. De Ismael saldrán 12 príncipes, y será una gran nación. Sin embargo, el pacto eterno será solo con Isaac y su descendencia. Génesis 17, 21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará en esta misma época el próximo año. Isaac no nació por medios naturales, sino por intervención sobrenatural de Dios, porque Sara era estéril.
Además, Él representa la vida que viene por la fe y no por el ser humano. Isaac y la enseñanza de Pablo, Gálatas 4:21. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿acaso no han prestado atención a lo que dice la ley? Este versículo es la introducción a una enseñanza alegórica de Pablo sobre Sara e Ismael. Pablo está hablando a los cristianos que querían someterse a la ley de Moisés, y les recuerda que incluso la misma ley enseña una verdad más profunda: la diferencia entre la esclavitud y la libertad, representadas por los dos hijos de Abraham, Ismael, hijo según la carne, de la esclava Agar; Isaac, hijo según la promesa, de la libre Sara. Pablo usa esto para ilustrar que los creyentes en Cristo son hijos de la promesa, como Isaac, y no están llamados a vivir bajo la esclavitud de la ley, como Ismael. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava y el otro de una mujer libre. Este versículo introduce la comparación simbólica entre los dos hijos de Abraham. El hijo de la esclava, Agar, representa un nacimiento según la carne, es decir, por medios humanos y sin depender de la promesa divina. El hijo de la libre, Sara, representa el nacimiento por la promesa de Dios, es decir, algo sobrenatural y planificado por Él. Pablo está preparando aquí una enseñanza profunda: la diferencia entre vivir bajo la ley, o sea, la esclavitud, y vivir por la fe en la promesa, es decir, la libertad en Cristo. Gálatas 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, es decir, nació como cualquier otro humano, mientras que el de la libre nació por medio de la promesa. Gálatas 4:24. Esto debe entenderse en sentido figurado, porque estas mujeres representan dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí y da hijos esclavos. Ese es Agar. Aquí Pablo hace una alegoría. Agar representa el pacto de la ley en el monte Sinaí, donde Moisés recibió los mandamientos. Ese pacto produce esclavitud, porque pone al ser humano bajo normas que no pueden salvar. Gálatas 4:25. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud junto con sus hijos. La Jerusalén actual, es decir, el judaísmo sin Cristo, sigue esclavizada bajo la ley. Gálatas 4:26. Pero la Jerusalén celestial es libre, y ella es nuestra madre. Esta nueva Jerusalén representa el nuevo pacto, la gracia en Cristo y la libertad espiritual. Gálatas 4:27. Porque está escrito: Alégrate, oh mujer estéril, tú que nunca diste a luz; grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque los hijos de la mujer abandonada son más numerosos que los de la mujer que tiene esposo. Pablo cita Isaías 54:1, mostrando que Dios trae vida donde no la hay, y que la gracia produce más fruto que la ley. Gálatas 4:28. Pues bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, igual que lo fue Isaac. Pablo, como maestro, hace una distinción momentánea para enfocar su mensaje directamente en sus lectores. Al decir ustedes, llama su atención personal. Ustedes, hermanos como Isaac, son hijos de la promesa. Esto acentúa la identidad de los creyentes gálatas. Ellos no son esclavos espirituales, sino herederos verdaderos. Es una forma de decir: escuchen bien, esto es sobre ustedes, no lo olviden. Los gálatas estaban siendo influenciados por judaizantes que querían que volvieran a vivir bajo la ley de Moisés. Gálatas 4:29. Pero, así como en aquel tiempo el nacido según la carne persiguió al nacido según el Espíritu, así ocurre también ahora. Gálatas 4:30. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre. Gálatas 4:31. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava,
sino de la libre. Romanos 9:7. No todos los que descienden físicamente de Abraham son considerados sus verdaderos hijos espirituales. Dios dijo, por medio de Isaac será contada tu descendencia. Es decir, solo los que vienen por la promesa, no solo por la sangre. Pablo está explicando que la verdadera descendencia de Abraham no se define solo por la sangre, como los judíos creían, sino por la elección soberana de Dios. Aunque Abraham tuvo más hijos, como Ismael, solo Isaac fue el hijo de la promesa, y por él continuó la línea del pacto. Los creyentes en Cristo somos herederos por medio de la promesa, no por medio de las obras ni por la ley. Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, es decir, si están unidos a Cristo por medio de la fe, entonces son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Isaac es la señal de que Dios cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Romanos 4:17. Como dice la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Esto ocurrió delante de Dios, en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Romanos 4:18. Aunque no había motivos para tener esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así llegó a ser padre de muchas naciones, tal como Dios le había dicho. Así será tu descendencia. Romanos 4:19. A pesar de que su cuerpo ya estaba casi muerto porque tenía casi 100 años, y que el vientre de Sara era estéril, Abraham no dejó que eso debilitara su fe. Romanos 4:20. Tampoco dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino que se fortaleció aún más, confiando plenamente en Dios y dándole gloria. Romanos 4:21, porque estaba completamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir todo lo que promete. El sacrificio de Isaac, una sombra del sacrificio de Cristo. Uno de los momentos más poderosos en la vida de Isaac es el relato de su casi sacrificio en el monte Moria. Génesis 22. 1. Aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Isaac, hijo único y amado por su padre, Jesús, hijo unigénito del Padre. Génesis 22:2. Entonces Dios dijo, por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí ofrécelo como sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré. Y en Juan 3:16. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito, o sea, a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Isaac es una sombra de Cristo. Así como Abraham llevó a Isaac al monte Moría, el Padre Celestial llevó a su Hijo al monte Calvario. Génesis 22:3. Así que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su burro y llamó a 2 sirvientes para que los acompañaran a él y a su hijo Isaac. También partió leña para el sacrificio. Luego empezó el viaje hacia el lugar que Dios le había indicado. Versículo 4. Al tercer día, Abraham levantó la vista y vio el lugar a lo lejos. Versículo 5. Entonces Abraham les dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos allá a adorar a Dios. Luego regresaremos. Isaac cargó la leña para su sacrificio. Jesús cargó su cruz. Génesis 22:6. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la puso sobre su hijo Isaac. Luego tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, Dime, hijo. Isaac preguntó, Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Versículo 8. Y Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío, y siguieron caminando juntos. Isaac fue obediente hasta el altar, Jesús fue obediente hasta la muerte.
Génesis 22, 9. Finalmente, ellos llegaron al lugar que Dios le había indicado a Abraham. Allí, él construyó un altar y colocó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso encima de la leña, sobre el altar. Versículo 10. Después, Abraham alzó la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Versículo 11. Pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él contestó, Aquí estoy. Versículo 12 entonces dijo, No le hagas daño al joven, no le hagas nada. Ahora sé de veras que eres un hombre que teme a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. En el último momento, Dios proveyó un carnero para sustituir a Isaac. En cambio, Jesús no fue sustituido. Él fue el cordero que murió por nosotros. Versículo 13. Entonces Abraham levantó la vista y vio que a cierta distancia de él había un carnero con los cuernos enredados en un matorral. Así que fue, agarró el carnero y lo presentó como sacrificio en vez de a su hijo. En ese monte, Abraham declaró, Jehová Jireh, es decir, Dios proveerá. Y siglos después, en ese mismo monte, Dios proveyó a su Hijo para salvar al mundo. Versículo 14, y Abraham llamó Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, a aquel lugar. Por eso todavía hoy se dice, en el monte de Jehová se proveerá lo necesario. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo, Miren, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Conclusión. El sacrificio de Isaac fue una representación profética del sacrificio de Jesucristo. Isaac y Rebeca, imagen de Cristo y la Iglesia. Después del sacrificio, Isaac recibe una esposa, Rebeca. Este relato es una hermosa tipología del plan redentor. Isaac recibe una esposa después del sacrificio. Después del episodio del sacrificio, Isaac no aparece más en la historia hasta que se une con su esposa Rebeca. Esta secuencia refleja cómo Cristo fue ofrecido, ascendió al cielo y ahora está esperando a su esposa, la Iglesia. Rebeca, como sombra de la iglesia, es una hermosa figura tipológica cuando Abraham envía a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac. Este relato, más allá de ser una historia de amor o un evento histórico, es una sombra profética que prefigura la relación entre Cristo, el Hijo, y la iglesia, la esposa. Rebeca elegida desde lejos. Rebeca no es de la tierra de Canaán, sino de Mesopotamia, una sombra de cómo la iglesia es llamada de entre las naciones. 1. Abraham como sombra de Dios Padre. Abraham representa a Dios el Padre, quien desea una esposa para su hijo, Isaac. Esto refleja el plan eterno de Dios de formar una iglesia que sea la esposa de Cristo. 2. El siervo como sombra del Espíritu Santo. El siervo que Abraham envía, probablemente Eliezer, representa al Espíritu Santo. Él no habla de sí mismo, sino que presenta al hijo, Isaac, y busca a una esposa para él, tal como el Espíritu Santo hoy prepara a la iglesia para Cristo. Tercera, Rebeca como sombra de la iglesia. Rebeca representa a la iglesia, la esposa elegida para el hijo. Algunas razones por las que es una sombra clara de la iglesia. Es llamada desde lejos. Rebeca vivía en Mesopotamia, tierra lejana de Isaac. Así también nosotros, los no judíos, fuimos llamados de lejos a formar parte del pueblo de Dios. Es elegida por fe, no por obras. Rebeca acepta ir con el siervo sin haber visto al esposo, a Isaac. Rebeca no fue obligada. Cuando el siervo le pregunta si quiere ir, ella responde, iré. Génesis 24, 58. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este hombre? Y ella respondió, iré. De la misma manera, la iglesia cree en Cristo sin haberlo visto. Recibe regalos antes del encuentro final.
El siervo le da regalos antes de conocer a Isaac. Así, el Espíritu Santo nos da dones como anticipo antes de ver a Cristo cara a cara. Cuarto, el viaje, símbolo del peregrinaje cristiano. Rebeca, después de aceptar ir, emprende un viaje largo y desconocido para encontrarse con su esposo. Ese camino simboliza la vida cristiana, un caminar por fe, guiados por el Espíritu, hacia nuestro encuentro final con Cristo. Quinto, el encuentro final con el esposo. Cuando Rebeca ve a Isaac, se cubre con un velo. Este gesto de reverencia y preparación muestra cómo la iglesia será presentada pura y santa a Cristo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Isaac la lleva a su tienda y la ama. Así Cristo nos recibirá como su esposa amada. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El pacto reafirmado a Isaac. Dios le confirma a Isaac las mismas promesas que hizo a Abraham. Tierra prometida, una descendencia numerosa, bendición a todas las naciones por medio de su linaje. Génesis 26:2. Entonces Jehová se le apareció a Isaac y le dijo: No bajes a Egipto, quédate a vivir en el país que yo te mostraré. Dios se le aparece directamente a Isaac y le prohíbe ir a Egipto, algo que era común en tiempos de hambre. En lugar de buscar soluciones humanas, Dios le dice: Confía en mí y quédate donde yo te diga. Génesis 26:3. Quédate a vivir como extranjero en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras, y cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Cuando le dije, Génesis 26:4. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta bendición universal apunta proféticamente a Cristo, el descendiente de Abraham e Isaac, por medio de quien todas las naciones reciben la salvación. Génesis 26:5. Todo esto lo haré porque Abraham me obedeció, escuchó mi voz y cumplió mis instrucciones, mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. Conclusión final. Isaac es mucho más que un hijo milagroso. Él es símbolo de la gracia, figura del Mesías y parte esencial de la historia de redención. Su vida apunta hacia Jesucristo y nos llama a una fe obediente, confiada y agradecida en las promesas eternas de Dios. Isaac no fue un simple personaje del pasado. Su vida es un anuncio profético, una figura viva que nos señala a Cristo, el Hijo prometido, el obediente hasta el altar, el amado del Padre, el que cargó la leña como Jesús cargó la cruz. Y así como Isaac fue salvado y recibió una esposa, Cristo también fue entregado y resucitó para recibir a su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos. Una fe basada no en lo que podemos ver, sino en lo que Dios prometió y cumplirá. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a ver a Cristo en las Escrituras, no olvides darle like al video para que más personas puedan conocer esta enseñanza. Suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios y compartirlo con alguien que necesite recordar que para Dios nada es imposible. Gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga y te fortalezca siempre. Hasta el próximo video.